Y nos volvemos a encontrar en este podcast de Telecafé con demasiada diversidad. Seguimos cautivando y recopilando toda la diversidad del eje cafetero. Y hoy me acompaña Jennifer Astrid Moreno Hernández. Jennifer, bienvenida a Telecafé. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Jennifer, vamos a ponernos cómodos porque es mucho el chisme que vamos a echar. No, mentiras, no. Chisme no. Jennifer, de Guamal, Caldas, ¿cierto? Contanos dónde es Guamal. Guamal es un corregimiento de Supía, Caldas. Supía es uno de los municipios del departamento de Caldas. Es un asentamiento de comunidad afro e indígena. Nuestra autoridad es el resguardo indígena de Cañamomo y Loma Prieta. Supía, Guamal es un lugar donde la diversidad se ve a flor de piel, donde la música, la alegría, el folgorio y la unión de las comunidades se ve como muy latente. Entonces somos una vereda muy pequeña, pero somos una comunidad muy unida y muy acogedora también para los foráneos que nos quieran visitar. Bueno, tú dices que es un asentamiento afro e indígena, Sí. ¿cierto? ¿Cómo llaman ustedes, cómo nombran ustedes a las personas que no sean afro e indígenas? En mi caso, yo nací de una fusión étnica. Tanto mi mamá como mi papá son afros, pero digamos las generaciones de mi mamá, en el caso de ella, mi abuela es indígena, pero mi abuelo, Víctor Moreno, es afro. Entonces se viene dando esa fusión generación tras generación y a esas comunidades que tenemos esa fusión nos denominan zambos, la mezcla entre personas indígenas y personas afrodescendientes. O sea, tú no puedes decir que te identificas como indígena o que te identificas como afro. No. ¿O sí? No, yo siempre resalto las dos etnias porque definitivamente las dos me han aportado mucho. Siempre, cuando nosotros nos vinimos para Risaralda, cuando yo siempre, desde pequeña, mi tía Sonia ha trabajado toda la vida con el resguardo indígena, actualmente es directora de salud en la alcaldía y siempre la acompañaba a todos los encuentros indígenas, a hacer armonizaciones a los territorios, desde pequeña mambié coca allá en el territorio con los mayores. ¿Cómo es? Mambear coca. Se me reventó otra vez. Mambear coca es masticar coca en la parte de las muelas traseras. Sí. Y es un acto simbólico y de respeto al territorio. Acompañaba a mi tía a hacer armonización a los cerros o a las serranías, a las partes superiores que son las que cubren y protegen los territorios de todo el resguardo indígena. Son muchas las comunidades, no solamente Guamal, que abordan el resguardo indígena, Cañamomo y Loma Prieta. Entonces desde muy pequeña tengo como esa cercanía con el territorio, con amar la naturaleza, con amar los espacios ancestrales. Por ejemplo, yo siempre tengo collares indígenas que me representan, me pongo algo también afro, porque no quiero como que una prevalezca sobre la otra, porque siento que las dos me han aportado mucho y de las dos me siento muy orgullosa, ser indígena y saber respetar la madre tierra y poder a mis 28 años seguir yendo al territorio y que los mayores me vean y se sientan orgullosos de que me vine de Supía, de Guamal y vengo a mostrar mi identidad acá a Dos Quebradas y aportar, es muy bonito, pero también ser bailarina porque me encanta bailar la música afro, me encanta tocar tambores, llamadores y en mi casa hago oficio con totola momposina y mis vecinas son estas enloqueció y yo escucho tambores en mi casa y me encanta esa fusión. Bueno, a mí me parece muy bacano estas conversaciones porque aprendo y creo que todos los oyentes y los televidentes también aprenden. Entonces, arranquemos por el principio de acuerdo a lo que tú estabas mencionando, ¿cierto? Entonces, no tenemos que desmitificar que todas las personas de piel oscuras son afro. Ahí ya de entrada contigo lo aprendimos, porque en alguna otra oportunidad tuvimos el placer de conversar con una mujer que se identifica como afrocolombiana y nos explicaba ella por qué se identifica como afrocolombiana. Entonces también bacano contigo porque sabemos que aunque tengas una piel oscura, no quiere decir que seas afro. Exacto. Y además también porque siento que cada uno a medida de los procesos individuales va reconociendo
cuál es esa fortaleza que tiene para decir, bueno, soy afro o soy indígena, o hay muchas personas también de piel oscura que dicen, yo me identifico como negra y me gusta que me digan negra. Entonces también siento que es desde la identidad y desde el placer individual cómo quiere que cada uno sea nombrado o sea clasificado, ¿cierto? Aquí en Colombia. Si es de clasificar, pues el caso. Por así decirlo. Sí. Pero pues yo realmente no digo soy de acá o soy de allá, simplemente soy. Y ya. Eso me parece muy bien. Listo. Y por el otro lado, yo creo que también es importante para las personas que no somos tan cercanos, supongamos a la coca, que expliquemos un poquito, porque es que la coca es más un mito de los que se llevan la base de coca, de la droga, del Sí, narcotráfico, pero también se entiende que es una tradición ancestral, de que también es un valor significativo con la tierra, entonces contemos un poquito también de ese mambear coca. Bueno, mambear coca es una acción de los territorios indígenas y realmente digamos, la problemática de Colombia con el tema de la coca es la exportación y que ya es un proceso químico, ¿cierto? Y de consumo en gran escala. Pero realmente el mambear coca es un acto simbólico y de respeto a los territorios y a la fortaleza que da la coca al cuerpo de las personas a través del producto natural que tiene. Entonces, para mí, el mambear coca es un acto de fortaleza individual, tanto interna como externa, porque recuerdo mucho, hace muchos años, yo tenía como 8 años, en una Semana Santa me fui con mi tía Sony y me dijo, vamos a ir a los Cerros Mayores, y son 8 montañas que hay que subir. Sí. Yo estaba muy pequeña y el mayor dijo, como, ¿cómo va a traer a esta niña a hacer esto? Y yo ya estaba acá en Risaralda, y mi tía me dijo, ya quiso venir, que asuma. Porque que pues, se aguante. Sí, que se aguante. Entonces, los mayores, ellos fuman tabaco, ellos van haciendo toda la armonización del territorio y llega un punto en que el médico me dice, no, usted no va a aguantar, venga, les llama a mambar coca porque usted está censada por el resguardo, entonces aprenda de todo. Y ahí aprendí a darle valor al resguardo, a darle valor a los guardianes, que son las montañas que cubren el resguardo indígena, y no solo el resguardo, todos los territorios, porque por ejemplo en Dos Quebradas a mí me encanta salir a caminar todos los fines de semana con mi perro y conectar con eso que son los elementos naturales de la tierra, sentirnos, o sea, la tierra nos permite sentirnos y estar conectados realmente. Uno te escucha hablar y te ve hablar y uno empieza a identificar un montón de cosas tuyas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eres indígena pero eres afro, ¿cierto? Y uno también tiene esa creencia de que, supongamos, las personas indígenas tienen el cabello súper liso, ¿cierto? Tú tienes el cabello crespo, ¿cierto? Muy de los afro, Ajá. ¿cierto? Eres de piel oscura, pero también cuando uno te escucha hablar ese discurso desde la tierra, no, esta vieja tiene que ser una indígena innata, así, porque además se te nota, se te abren los ojos y uno sí se da cuenta que en realidad lo que has aprendido por esa tradición oral, como lo aprendiste en estos cerros, literal te nace, pues es de tus ancestros. Sí, y es algo que me gusta mucho. Siempre que mi tía, siempre que voy y me invitan a una armonización, que vamos a ir a hacer un ritual, porque es un acto constante que se hace de armonizar los territorios a través de unos espacios donde se fusionan todos los elementos que son el aire, el fuego, la tierra. Entonces las mayoras, que son las médicas tradicionales, armonizan los cuerpos, porque a veces uno se sobrecarga de energías externas, del compartir con otras personas, de las energías negativas de otros espacios, ¿cierto? Entonces las energías en los cuerpos de uno se van cargando, entonces los médicos lo que hacen es armonizar el territorio y armonizar el cuerpo de uno para nivelar nuevamente los chakras, que como bien sabemos tenemos 7. Entonces para mí siempre es un aprendizaje constante cuando estoy con las mayoras. Hace poco tuvimos a una de las mayoras acá en Dos Quebradas, en el territorio, me pareció fenomenal, porque hay mucha gente que no los conoce, y cuando ven este tipo de acciones desde el desconocimiento a veces decimos, ay, es que eso es brujería, es que están abriéndole portales al mal, pero no, es que realmente realmente son las comunidades tradicionales y las comunidades a las que este país les corresponde, que son las afro y las indígenas, las que han perpetuado y han hecho que con el tiempo se conserve la armonización de Colombia. Entonces,
para mí es muy bonito. Por ejemplo, yo viajé a Silvia Cauca y conocí un asentamiento también allá, súper bonito, y me lo disfruté mucho. Entonces, para mí, el compartir tanto con las comunidades afro como con las indígenas es un enriquecimiento permanente y Claro. constante. Bueno, hay que hacer también aclaración que no todas las personas afro de piel oscura, porque ya sabemos que no todos los de piel oscura son afro, tienen que ser del Pacífico, ¿cierto? Sí. En Risaralda, en Ajá. Caldas, hay también asentamientos, hay comunidades que su gran mayoría de población son de piel oscura. Digámoslo así, ya no lo digamos afro, Ajá. son de piel oscura. Por ejemplo, desde muy pequeña, cuando nosotros nos vinimos, mi mamá me trajo hace 20 años para acá, Sí. para Dos Quebradas, Luz Marina Hernández, que está pues aquí conmigo. Mucha gente decía como, ay Jennifer, ¿y qué tal el? Porque yo siempre he bailado en el Colegio Cristo Rey, fui una de las fundadoras del Festival Folclórico de la Jornada de la Tarde, entonces, ay, ella como baila, bueno, es que todas las personas negras o todas las personas del Pacífico bailan tan bueno, y yo no, es que yo no soy del Pacífico, yo soy de Caldas, entonces la gente siempre se asombra de pensar que en Risaralda o en el eje cafetero tenemos asentamientos afro, y más en Caldas, porque realmente en Caldas la mayoría de las personas son mestizas, y también desconoce mucho que tenemos territorios indígenas y que tenemos esa fusión. Entonces, sensibilizar y como aportar a nivel pedagógico el enriquecimiento, la riqueza que tenemos en los territorios del eje cafetero es muy bonito. Entonces la gente dice como, ay, pero cuénteme, ¿y por qué se llama Guamal? ¿Y cómo así que tienen esa fusión? ¿Y entonces qué hacen? Entonces uno ya empieza como a abrir un poquitico como el espectro de lo que realmente somos como eje cafetero. Pero venga, entonces aquí sáqueme de una duda. Señor. Porque uno cree que la gente que baila así de bueno es del Pacífico, Sí. evidentemente. Vos no sos del Pacífico, sos de Caldas, sos de Supía, sos de Guamal, pero también bailas muy bueno. Podemos decir que ese sabor es de sangre, ¿de dónde sale ese sabor? Porque te puedo decir una cosa, por más que uno entrene, baile, se desbarate, nunca va a bailar igual. Por ejemplo, este fin de semana en Dos Quebradas estuvimos en las fiestas del Progreso 52 años, y yo trabajo en la alcaldía municipal y estuvimos en un encuentro con comunidades afro, trajeron una chirimía del Pacífico y la mayoría son de Santa Cecilia, de Bagadó, de ese sector. Entonces el cantante empezó a decir que los de Bagadó, que los de Santa Cecilia, que yo no sé qué, yo, ay, los de Guamal, y entonces se quedó como, Guamal, ¿o qué es? Y yo, es una vereda por ahí de Caldas, y entonces yo seguí bailando, y entonces me dice uno, y es que, ay, no, pero es que usted parece del Chocó, y yo, ¿por qué? Porque sí sabe bailar, y yo, ¿cómo Pero así? es que por eso es lo que uno dice, o sea, es decir, yo sé que pues un error, pues evidentemente, Ajá. pero ¿de dónde crees vos, Jennifer, de dónde cree que sale ese sabor? Yo siento que esa es la fuerza que tenemos todas las comunidades afro por las luchas que hemos tenido. Y es la forma de nosotros reivindicar, de saborearnos la vida después de un periodo de esclavización, por la desigualdad. Yo siento que la música nos permite a nosotros transmitir y tener ese espacio de compartir desde la colectividad, en alegría, en folgorio, en disfrute, porque la música del Pacífico, la del Atlántico, que también es música para comunidades indígenas, afrodescendientes, muestran mucho de nuestra tradición, cuentan desde la oralidad nuestras tradiciones, nuestras costumbres, lo que somos y lo que a través de los años nuestras matronas, que son realmente las que han forjado ese sostenernos en el tiempo, nos han permitido a nosotros los jóvenes tener. Entonces yo escucho una chirimía y yo bailo como si fuera, Se enloquece. sí, uno se le O va sea, saliendo la o sea, alegría. tú que tienes 28, pero uno escucha, uno ve los niños y niñas de 4, 5, se enloquecen. Sí. O sea, son otros. Para lo que estén haciendo. Y son, o sea, y se lo gozan. Y yo esta semana estaba con Caterine y con Heider y con varios pues que estábamos en ese evento, y yo les decía, tan lindo que es ver personas y niños que les tocó crecer en Dos Quebradas por el tema del desplazamiento, del conflicto armado en los territorios de Risaralda, y los tuvieron que traer para acá, gozarse
la chirimía en este territorio donde están creciendo y que no pierdan esa sensibilidad auditiva de lo que realmente son desde su sentir tradicional. Y yo los veía bailar y yo decía, estos chinos tienen una energía. Y yo estaba sentada porque estaba muy indispuesta y llegó la hija de Katy y me empezó a bailar y yo, vámonos a bailar, y nos fuimos a bailar. Entonces uno se disfruta mucho desde la colectividad de la música. Bueno, Jennifer, entendamos un poquito todo esto que vos mencionás, Dos Quebradas, porque hablas de Guamal, Supía, Risaralda Ajá. y Dos Quebradas específicamente. Te vienes de Supía, de Guamal, a los 8 años, según hago mis Sí. cálculos aquí, a los 8 años para Dos Quebradas, Sí. ¿o para dónde? Nosotros, Luz Marina Hernández, mi mamá, nos trae para Dos Quebradas. Yo tengo un hermanito, John Moreno Hernández, buscando nuevas oportunidades. Más que todo, digamos, por el enfoque médico de mi hermanito. Yo tengo un hermanito con discapacidad cognitiva y pues en Caldas, en una vereda, pues qué oportunidades van a tener Claro. para una persona en esa condición. Entonces mi mamá, gracias a la ayuda pues de la familia, de mi tía Natividad, nos dicen como venga, nosotros tenemos una casa en Pereira, venga, administrela, y nos venimos para Dos Quebradas, Sí. puntualmente para Camilo Torres, que es un barrio de la Comuna 9, y ahí nos radicamos. Mi mamá vivimos acá hace 20 años y amamos Dos Quebradas, pero también tengo mi corazón y mis pies todavía en la tierra caldense. Y nos quedamos en Dos Quebradas y mi mamá toda la vida ha sido líder social, eso ha sido como generacional, porque mi abuela fue una amante de la política. Ella era liberal, mejor dicho, de dar machete, de pelear en el pueblo, de insultar, de todo, y amaba todo ese proceso, y también fue una gran pionera en el tema cultural. Entonces mi mamá venía con eso. Entonces yo la veía en el pueblo a ella, que ayudando en las fiestas negroides, que así se llama, Ya. la fiesta del pueblo, De Supía, de Guamal. de Guamal, de la vereda. Ajá. Entonces, que ayudando a hacer veladas, que es como decir un espacio que se utiliza en la iglesia, donde se construyen obras teatrales de anécdotas que pasaban en el pueblo. Entonces mi mamá empezó con todo ese tema, entonces siempre estuve como muy anclada a eso, y ya nos venimos para Dos Quebradas, y mi mamá me mete al colegio Cristo Rey a estudiar en un colegio de monjas, y yo empecé todo mi proceso pues formativo ahí. De ahí me gradué y empecé con el tema del liderazgo, porque yo siempre de chiquitica hablaba hasta por los codos, Te calmas, ya sé que hablas hasta... hasta sola. No, espere, Jennifer. O sea, yo sé que el tiempo es muy corto, pero venga, conozcamos bien esa historia. Entonces llegaron acá Ajá. con tu hermano, tu mamá, pues por el tema, el asunto de salud de tu hermano. Me imagino que si se quedaron es porque pudieron encontrar como Sí, lo que estaban buscando. muy buenas oportunidades para referente a ese tema. Pero listo, entonces llegó una niña del Guamal, samba, ni afro, ni indígena. Entonces todo el mundo le preguntaba, pero ¿por qué baila? Si usted, que usted no es del Pacífico, que le preguntaban, ¿cómo las ballenas o qué? Pues porque eso es lo que básicamente uno piensa Sí, del claro. Pacífico. Pero entonces, ¿cómo fue todo ese proceso de adaptación en el mismo colegio que estás contando, Cristo Rey? Cristo Rey. Viniendo una mujer samba de una vereda que está censada como indígena. A ver, contame cómo fue esa adaptación en Dos Quebradas, en esa edad, pues porque además estabas todavía en la escuela, Sí, no estás en bachillerato. Sí, yo estaba todavía muy pequeña. Yo siento que eso va mucho en la autoestima de uno. Era muy difícil porque en ese colegio realmente el estatus económico de las niñas en ese tiempo solamente estaba a la mañana. Cuando ya nosotros llegamos acá, empezó la jornada de la tarde. Mi primera docente se llamó Consuelo, y yo era la única afro de la tarde. Entonces imagínense, entonces yo dije, no, pues si yo no me pongo las pilas acá, me come el mundo, porque yo en medio de toda esta gente. Pero ¿qué es ponerse las pilas, por ejemplo? No tener miedo a mostrar cómo es uno, no tener miedo a brillar, a mostrarse como uno es, a disfrutarse de la vida y también aportarle a los demás. Entonces la profesora me veía que yo lideraba a las compañeras, si había un problema yo ayudaba a solucionar, si había una actividad yo me ofrecía, entonces yo estaba en todo metida, y ahí empecé como a sonar en el colegio. Entonces ya cuando abren bachillerato,
nosotros nos quedamos sin profesores, no teníamos profesores y yo dije, no, ¿cómo así? Y armamos una huelga. Yo dije, acá no vamos a dar clase y eso se armó el problema, entonces empecé de esa manera como a mostrar también como esa fuerza de nosotros los afro, que nos gusta liderar, que nos gusta aportar, que somos aportantes también a la sociedad. Entonces empecé, como esos fueron como mis primeros pinos, a ser la bullosa del colegio, la muy alegre, y luego la que lideraba como, venga, también tenemos derecho los de la tarde, y así fue como empezó Claro, todo. y yo por eso te preguntaba como, venga, espere un momento, o sea, entendamos un poquito, porque entonces ahí uno se da cuenta porque hoy sos lo que eres, ¿cierto? Por todas esas, lo mismo que hablábamos ahorita, por todas esas luchas personales, que tu lucha en ese momento fue, soy la única afro, con un montón de niñas, si no me pongo las pilas, en tus palabras lo estoy diciendo, Ajá. si no me pongo las pilas, básicamente me van a comer viva. Sí, Y claro. ponerse las pilas es resaltar, o sea, ver que también puedes hacer, liderar y demás. Hoy por hoy, ¿quién es Jennifer? Ya entendimos que habla hasta por los codos, Sí, hasta sola, Hablo con mi perro, con Bambino todo el día. que eres un muy líder, ya Ajá. lideras desde muy pequeña procesos Sí. académicos, escolares, pero hoy no solamente es eso. Hoy, ¿quién es Jennifer? Jennifer hoy es la líder de una fundación que nace de un proceso del cual fue pionera mi mamá, Luz Marina Hernández, hace aproximadamente 20 años en Camilo Torres, y ella empieza con un tema de un grupo adulto mayor que lo lideraba un vecino de la Junta de Acción Comunal, y el vecino se enfermó y no sé qué. Entonces cuando yo salgo de 11, mi mamá siempre ha sido madre comunitaria, que es algo como de resaltar. Entonces yo siempre estaba como acompañándola a ella a las reuniones, que tome mi asistencia, que tómeme la foto. Entonces siempre estuve muy relacionada con Claro. comunidad y con mucha gente. Y mi mamá empieza con el tema político, por lo mismo, por mi abuela, porque venimos como saltando ese legado. Entonces mi mamá empieza todo el tema político, entonces mi mamá me lleva a todas las reuniones. Entonces yo conocí gobernadores, que diputados, que no sé qué, que vamos para esta reunión, que vamos a correría, que a entregar volantes, y yo me iba con ella. Y empezamos en ese proceso. Cuando yo salgo del colegio de 11, yo entro a estudiar un técnico en primera infancia, y en ese momento mi mamá empieza con el grupo adulto mayor del barrio, y yo estaba viendo una materia que se llamaba recreación. Entonces mi mamá me veía como grabando videos y no sé qué, y un día me dice como, ay Jennifer, mira que para que nos haga unos ejercicios, que yo no sé qué, a las abuelas. Y yo, ay Jesucristo, ¿hasta qué me va a meter? Y yo, hágale pues, yo le ayudo. Y entonces ellos se reunían en la cancha, entonces yo le decía, ay, pero yo no voy todos los días. Entonces yo iba un sábado, el otro sábado no, y el otro, y así. Y empecé, realmente ese fue como la base de la construcción de mi proceso de liderazgo social, que fue acompañar a mi mamá en la construcción del grupo Un Nuevo Renacer, que está desde el 2016 vigente en Camilo Torres. Y que pertenece a una fundación. Y pertenece a la Fundación Trenzando Sueños por Colombia. Trenzando sueños por Colombia. ¿Qué vamos a trenzar? Aparte de los sueños, ¿por qué trenzar? Trenzar es una simbología de las comunidades afro que hace alusión a la esperanza, al amor, a las luchas y a los caminos de libertad que se tejían en ese tiempo las mujeres para mostrar los caminos hacia la construcción de los palenques. Entonces, cuando este año yo digo, bueno, vamos a dejar de estar como un grupo, nos llamábamos Junta Cívica, somos 14 personas, 4 hombres, 10 mujeres, y yo digo, Qué raro, ¿no? Sí, las Qué matronas, raro eso. Sí, qué las raro, mujeres ¿no? prevaleciendo. Entonces, bueno, yo dije, no, venga, hagamos la fundación, porque aunque no estábamos legalmente constituidos hace muchos años, siempre por el buen actuar de nosotros hemos tenido muy buenas personas que nos han apoyado y empresas. Entonces yo decía, bueno, si así tenemos tanto apoyo, Ajá. hagamos que la fundación o que este proceso realmente tenga una mayor cobertura. Y yo digo, bueno, metámosle como ese valor agregado al nombre de la fundación. Entonces es ahí donde digo, nosotros estamos tejiendo comunidad, estamos entrelazando sueños de los niños, de los jóvenes a través del deporte, de la cultura, del arte. Entonces digo, trenzando sueños por Colombia, porque aunque estamos radicados en Camilo Torres, Sí. el propósito de nosotros es también empezar a impactar en Caldas,
poder impactar en otras zonas del eje cafetero y podernos ampliar a nivel global o a nivel del territorio nacional. Jennifer, hagamos un conteo así somero de, tú me estabas diciendo que qué tantos grupos tenían y de qué, porque además son 14, valga la aclaración, 10 mujeres, 4 hombres, es importantísimo decirlo, pero entonces ustedes impactan un montón de comunidad. Sí, en diferentes grupos. Sí, en diferentes grupos poblacionales, tenemos procesos con niños, tenemos un grupo de danzas que se llama Mixtura, que es apología o digamos como una relación a la fusión étnica que hay en los territorios. Entonces hablamos de mixtura porque en el grupo de danzas tenemos niños afro, tenemos niñas indígenas y tenemos niñas migrantes del país cercano Venezuela. Entonces decidimos ponerle mixtura porque es una fusión muy bonita de toda esa riqueza cultural que ellas tienen. Tenemos el grupo de adulto mayor, un nuevo renacer, que son aproximadamente 35 adultas mayores. Que yo las conozco, ¿cierto? Sí, que son súper bailarinas, alegres, alborotadas, como la coordinadora y la otra coordinadora. La mamá de la coordinadora, que también es coordinadora. Tenemos el grupo de danza de adulto mayor, que se llama Al son que me toquen bailo, porque bailan hasta el himno nacional. Tenemos un grupo de básquetbol, donde tenemos aproximadamente 22 niños, y este año incluimos un niño con discapacidad al proceso. Tenemos un grupo de iniciación en música para niños con discapacidad cognitiva solamente, y tenemos un grupo de actividad física que se llama Sabor y Candela, aproximadamente 45 a 50 usuarias. Jennifer, ¿dónde los podemos encontrar? Listo, en Dos Quebradas ya sabemos evidentemente, porque además se te nota el amor por ese municipio, pero ¿dónde los podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Contactar? Bueno, los números de contacto son el 321-209-1338 o el 310-828-8988. Tenemos redes sociales, ahorita las voy a dejar porque el nombre es un poquitico largo y todavía no me lo aprendo. Y tenemos muchos proyectos, visionamos muchas cosas para la comunidad. Queremos, y digamos que ha sido un sueño personal de la mano de muchos colectivos de la comunidad, como David, como Camilo, que son chicos del mundo urbano, de hacer de Camilo Torres el óvalo cultural y artístico de muralismo en Dos Quebradas. Queremos que los niños tengan otras oportunidades porque Camilo Torres es un barrio que tuvo hace muchos años. Yo crecí en este barrio cuando desafortunadamente el consumo de droga era muy notorio, donde los taxistas no entraban y si entraban salían sin su producido, entonces era muy complejo realmente para los niños de ese tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que hubo un tiempo ahí en Camilo Torres donde nos decían a las 6 de la tarde el que no pase el puente ya no puede entrar al bar. Eso, entonces era muy complicado, uno no podía salir a la tienda, ver que todos los fines de semana mataban a alguien. Entonces para mí realmente el barrio me ha tocado mucho. Yo digo, yo represento el barrio y los líderes sociales eso es lo que tenemos que hacer, mostrarle oportunidades a los niños, ser un referente para ellos, que ellos vean que los barrios a uno no lo limitan, que uno puede salir adelante independientemente de donde esté. Entonces para mí Camilo Torres ha sido una gran escuela de la vida. Y le agradezco muchísimo a ese barrio, le agradezco a las comunidades, a todas las personas con las cuales me he topado, con los empresarios que nos han aportado, a los amigos que uno va sumando a esos procesos y que creen realmente que el trabajo social transforma las vidas de las personas. Hemos podido tener niños becados por Astro Fútbol Club, por escuelas de baloncesto. Hoy en día tenemos niñas en escuelas de danzas pues que son ya de prestigio. Entonces uno va diciendo qué bonito ver en la calle gente que lo saluda a uno, que saluda a mi mamá y le agradecen a uno por todas las oportunidades que uno les da, o simplemente por el hecho a veces también de escuchar, porque a veces se nos olvida que no solo es lo material, sino también a veces lo emocional, que por el correr del tiempo uno y de los días y del afán uno va dejando que se queden como en el aire. Entonces sí, yo le agradezco mucho a la vida este trabajo, me encanta y me apasiona. Yo digo que ser líder es una decisión de vida, porque uno con ganas o sin ganas, uno siempre es líder, quiera o no quiera, uno siempre es líder. Entonces es el reflejo y el amor que uno le muestra a lo que hace,
lo que el otro lo motiva a ser cada día mejor y amar como esa semillita que uno pone. Jennifer, y así como muchas personas que te encuentras en la calle te dan las gracias, en nombre de Telecafé también te damos las gracias por esa labor que es tan ardua, diaria, con cansancio, sí, cansancio, triste, alegre, porque tú lo acabas de decir, o sea, uno es líder todo el tiempo Sí. y de verdad, con lo que nos has contado se nota que hay frutos, o sea, y que el trabajo se está haciendo bien, me imagino lo hinchado que debe tener el corazón tu mamá, porque además es una tradición, es una herencia que viene también de la mamá de ella, Sí. entonces es un legado que se ha venido dando generación tras generación. Y agradecerle a todas las mujeres que están, digamos, como a mis costados, pero que también lo empujan a uno a ser cada día mejor, a doña Ligia María Moreno, que es una escritora fenomenal de Guamalcaldas y que hoy lleva un proceso muy bonito allá, a muchas mujeres que me he encontrado en el camino y que me han sumado, y también a hombres, porque también Claro. los hombres hacen unos trabajos muy bonitos a nivel social. Agradecerle a todo el equipo de la fundación, a todos los líderes que le aportamos a que Dos Quebradas sea un municipio diferente, lleno de oportunidades y de una mejor visión para los jóvenes, que encuentren en el deporte y en el arte un proyecto de vida. Muchísimas gracias a Telecafé. No, Jennifer, a ti por hacer la verdadera expresión de lo nuestro, y esto fue una conversación con Jennifer Astrid Moreno Hernández, una mujer líder, una mujer que lleva su comunidad en su sangre, una mujer samba, una mujer que va a seguir trabajando por toda la comunidad, no solo no solo de Dos Quebradas, sino también de Risaralda. Gracias, Jennifer. Muchísimas gracias a ustedes.